Buenos días. Bueno, soy Pilar Teor, que soy la directora cultural del Gilalbert. Disculpar a la diputada Julia Parra, diputada de Cultura y vicepresidenta primera, que un motivo de enfermedad de última hora le impide estar aquí en esta inauguración. Darles las gracias por el interés demostrado por estas primeras jornadas de patrimonio hidráulico, unas jornadas que se van a desarrollar en 2 días. Hoy aquí en San Joan y el miércoles que viene en Aspe. En las 2 jornadas hemos intentado abarcar el ámbito del patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante. Hay muchísimo más, no hemos podido llegar a todos los rincones de esta provincia, en la que la lucha por conservar el agua, por mantener el agua, por el agua para los cultivos, por la influencia que tenía el agua en nuestro desarrollo como provincia, ha sido constante. Creo que son temas muy interesantes en los que vamos Estefanía Soler, están organizadas por Estefanía Soler, que es la subdirectora de Patrimonio Histórico Artístico, y ella es la que se va a encargar un poco de la conducción de la presentación de los ponentes y todo eso. Estaremos aquí, ahora tenemos la primera ponencia del catedrático don Gregorio Canales. A continuación tendremos el coffee break, lo tienen en el programa. También los hemos incluido, y está puesto todos nuestros canales para seguir las actividades del Gilalbert. Pues para que nadie diga que no le llegan, Telegram, WhatsApp, newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, estamos por todos los sitios. Y luego también, tenemos las agendas mensuales, que también están en la página, es lo que se mandan, donde damos todas las actividades que tenemos a lo largo del mes. No me quiero extender ni un minuto más y le voy a pasar la palabra a Estefanía Soler. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a las primeras jornadas de patrimonio hidráulico realizadas por la Subdirección de Patrimonio Histórico Artístico dentro del Departamento de Arte y Comunicación Eusebio Sempere del Instituto de Cultura Juan Gilalbert. Lo que hemos pretendido a través de estas jornadas es dar voz a todo el patrimonio hidráulico alicantino, que creo que es muy amplio aquí en la provincia de Alicante y muy importante. Entonces, lo que hemos pretendido es darlo a conocer, darle el valor que tiene, todas las actuaciones que se han realizado, las que se deberían de realizar y las futuras, y dar un poco el abanico del patrimonio hidráulico que hay aquí en la provincia. No hemos podido abarcarlo todo porque es tan grande, tan inmenso, que por eso hay 2 sedes, porque si no sería complicado insertarlo todo en un mismo día. Así que espero que les guste la programación, que disfruten. Tenemos un gran abanico de ponentes, especialistas y expertos en la materia, y creemos que va a ser de su agrado. Vamos a comenzar con la primera ponencia, que se titula Patrimonio hidráulico y paisaje, la Vega Baja del Segura, un territorio de gran valor cultural y medioambiental. El ponente es Gregorio Canales Martínez, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y doctor en Filosofía y Letras de la sección en Geografía por la Universidad de Alicante. Desde 1998 es director académico de la Universidad de Orihuela de la Universidad de Alicante
En el año 2002 obtiene la plaza de catedrático de la Universidad General de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, y donde ha impartido asignaturas de geografía en diversas titulaciones, desde licenciaturas de Filosofía y Letras, Filología Inglesa, Sociología, etc., así como la Diplomatura de Turismo y el Título Superior de Turismo propio de la Universidad de Alicante. Actualmente es director de la cátedra Loaces de Orihuela, y la verdad es que es un placer tenerlo aquí. Agradecemos muchísimo haber aceptado participar y colaborar con nosotros en estas primeras jornadas, y nada, no me extenso más, así que os dejo con Gregorio. Muchísimas gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Agradezco la presentación y sobre todo la invitación tanto a la directora del Instituto Juan Gil Albert como mi amiga y compañera Pilar Queval, como a la subdirectora de Patrimonio Histórico del Instituto Juan Gil Albert, que es quien me ha presentado, a la compañera Estefanía Soler. La verdad que ellos han puesto de manifiesto que no se puede tratar en unas jornadas todos los temas relacionados con el patrimonio hidráulico, pero lo que me parece interesante es que, como muy hábilmente han puesto el número 1 en romano, primeras jornadas, con lo cual quiere decir que esta actividad entiendo que surge con un ánimo de continuidad, y era algo que yo creo que se echaba en falta, porque estamos en un territorio donde el patrimonio hidráulico es vital incluso para entender el devenir de muchos municipios que surgieron en nuestra provincia al amparo de ese patrimonio hidráulico. Y a veces los que estamos en el mundo académico veíamos con pena cómo parecía que hablar del agua era un término prácticamente exclusivo de la comunidad vecina, a la cual evidentemente yo estoy muy vinculado y muy unido porque comparto un paisaje común como puede ser el espacio de Huerta, y parece que el tema del agua solo era de ellos, ¿no? Y el tema del agua pues es un tema que ha marcado el devenir de esta provincia. El tema que he elegido es el título, que ya se ha señalado, Patrimonio Hidráulico y Paisaje, la Vega Baja del Segura, un territorio de gran valor cultural y medioambiental. Ese título lo voy a condensar en este esquema, que voy a señalar un poco el enfoque que le voy a dar. Es decir, hablar de patrimonio hidráulico lo podemos centrar en hablar del bien patrimonial, ¿no? Su sistema constructivo, qué importancia o qué relevancia ha tenido, y ya está. Pero yo le voy a dar un enfoque más holístico, más integral, que es un poco el enfoque que dio un doctor que hay aquí en la sala y de antiguo doctorando mío cuando analizó esa magnífica isla que es Tabarca, y que gracias a su investigación tenemos un gran conocimiento de la misma. Es decir, es un enfoque integral, porque hablar del bien, yo no soy arquitecto, con lo cual no tengo suficientes valores para poderlo analizar, pero me gusta analizar el bien en su territorio, con lo cual la transformación que ese bien ha representado para un gran espacio que comprende muchos municipios. Pero es que incluso también analizar ese bien con relación a la sociedad, porque el tema del agua, ciertamente, todo lo que tiene que ver con la gestión, con los aspectos jurídicos, incluso analizar ese bien con relación a la repercusión futura. Hay algunos municipios que nacen precisamente y se consiguen la independencia a raíz de haberse constituido ese bien, con lo cual es un proceso integral que lo incluye todo. Por eso ese título que le he dado intenta buscar este triángulo equilátero perfecto, porque vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de agua y vamos a hablar sobre todo de la sociedad, que es la que fue capaz, ¿no?, de llevar a cabo una transformación radical del paisaje. Si hablamos de territorio, vamos a hablar de Huerta, que es un paisaje milenario que tenemos la suerte todavía de disfrutar y de trabajar un poco en su preservación, porque ciertamente las últimas décadas han sido muy negativas para la conservación de ese espacio, simplemente por su vinculación, por su proximidad al mar, con lo cual ya podemos hablar de turismo o residencialismo en el aspecto más salvaje del término. La huerta como construcción. Esa es la gran novedad que voy a transmitir aquí, corresponde con mi última publicación. Es decir, la huerta es un gran edificio, y ese término era un término que hemos recuperado y que el Tribunal de Castilla prohibió a finales del siglo XVIII, y luego lo explicaré. Es decir, ver el paisaje como un edificio, y por eso yo cuando lo transmito estas ideas a mis alumnos o donde doy una charla, es decir, a veces nos maravilla una catedral por su dimensión, por su monumentalidad, pues la huerta para mí tiene esa monumentalidad y es esa gran construcción que tenemos
que es impresionante, que es grande. Si hablamos del agua y lo centramos en el sur alicantino, que es el espacio que voy a analizar, podemos hablar del déficit hídrico. Es decir, es algo que nos caracteriza, unas precipitaciones anuales inferiores a 300 milímetros, con lo cual, con esos escasos recursos, ¿cómo es posible que hayamos mantenido un paisaje de agua, un paisaje que ha llegado hasta nuestros días, que ha sido la forma de vida, que ha generado muchos municipios y que ha sido la actividad económica por excelencia en ese territorio? Y todo ello se debe precisamente a esa sociedad, a una sociedad perfectamente organizada, una sociedad donde todos los poderes, tanto las élites gobernantes como la masa trabajadora, tenían un punto en común, y era la transformación de ese territorio. Porque vamos a hablar de un espacio anfibio, de un espacio pantanoso, que hemos transformado en huerta, con lo cual es un paisaje eminentemente de creación humana. Con lo cual, si ya hablamos de creación humana, el término de construcción, el término de edificio, encaja perfectamente, pero es que además históricamente se consideraba que la huerta era un gran edificio. Bien, para un poco centrar estas 4 ideas, voy a coger 4 frases de textos antiguos, más recientes, para que nos centremos lo que se ha dicho de ese espacio, que es muy atractivo, y cada uno, si lo conoce hoy día, pues que transforme la mirada o la visión o la percepción que hoy día tiene. Con relación al territorio, a la huerta, he cogido esta referencia de un viajero en la época romántica, en 1831, y dice así: si deseara impresionar a alguien con una idea favorable del paisaje español, le llevaría desde Murcia a Alicante por Orihuela, porque la belleza y lo novedoso de las vistas de esta ruta son indescriptibles. El Valle de Murcia cede en belleza y fertilidad a la huerta de Orihuela, dando vistosidad y belleza al encantador paisaje. Si hablamos de construcción, a mí cuando encontré esa sentencia del Tribunal de Castilla que decía, era de 1793, que no se aplicara el término edificio a la huerta, porque en Castilla no se entendía ese concepto de cómo un paisaje de agua, se hablaba de que era un edificio hidráulico. Buscando, indagando, investigando, y es mi última publicación, encontré en este diccionario de Diego de Guadix de 1593 dónde está la clave de por qué hablamos y le damos ese concepto de edificio a la propia huerta. Y es que cuando define la voz zanza, es un diccionario que recoge todas las voces que derivan del árabe, y la huerta es una creación eminentemente musulmana. Y es así: zanja llaman en España al cimiento o fundamento de un edificio, con lo cual tiene sentido. ¿Qué es la huerta? La huerta son surcos de agua, infinitos surcos de agua, con lo cual el surco de agua es la base de la cimentación de un edificio. Pero es que luego veremos que, en virtud de las peculiaridades físicas de ese llano aluvial, esa impronta visual del concepto edificio la vamos a ver no como si fuera un gran acueducto que se eleva sobre la tierra, pero sí que hay una jerarquía en profundidades, en esas conducciones de agua que dan vida a ese espacio. Y por último, el déficit, el agua como déficit. Hay una frase que todavía se reproduce y que llega hasta nuestros días y que define precisamente este territorio, que ya la acuña Martín de Viciana a mediados del siglo XVI, y dice: llueva o no llueva, que trigo cogen en Orihuela. Con lo cual es una frase que pondera la excelencia de ese territorio, porque no necesitamos que vengan las lluvias de primavera y otoño para hacer la siembra y tener el elemento básico de la sociedad en la manutención, sino que precisamente esa conducción de las aguas del río, de esos escasos recursos hídricos que tiene, es lo que ha posibilitado ese espacio intensivo. Y me queda por último lo de la sociedad organizada. Y para hablar de la sociedad organizada quiero hacer la primera referencia, porque vincula la etapa anterior, lo que es el origen en época islámica, con la presencia cristiana y con la evolución posterior. Es el texto del primer privilegio que da Alfonso X el Sabio en 1275, cuando nombra el primer sobrecequiero de la huerta de Orihuela. Hay 3 referencias, he puesto puntos suspensivos porque son las 3 referencias que el propio monarca recoge, que todo se mantenga como en época de moros. Dice que rieguen tanto como solían en tiempo de moros, que tomen los caudales, do solían tomar su tanda en tiempo de moros en no por otro lugar. Y por último, que la distribución conserve, las paradas se pagan como en tiempo de moros en no de otra manera.
Es decir, si nos damos cuenta, la huerta de Orihuela es un paisaje milenario, las referencias históricas lo avalan, y la permanencia como sector económico clave en el sur alicantino es una constante prácticamente hasta nuestros días. Las ideas que son muy sencillas, son 4 ideas las que quiero. Una es esta reflexión de lo que es un conjunto integral, holístico, donde hay que relacionarlo con todo, hay que relacionarlo con la historia, hay que relacionarlo con, y es un proceso de un milenio, con lo cual tengo que condensar mucho las ideas para quedarme en lo más representativo. He hecho un montaje que yo creo que es bastante didáctico para transmitir la grandeza, porque yo también soy consciente como geógrafo que a veces con este enfoque patrimonial de los últimos años parece que estamos llegando más, cuando siempre desde el punto de vista de la geografía habíamos presentado el paisaje por su productividad, por las cosechas que se cogían, por los mercados, pero no ahondando en esa visión de conjunto. De manera que llevo unos años, sobre todo a raíz desde que en el año 2000, y aquí tenemos representantes ilicitanos, Elche consiguiera ser patrimonio de la humanidad por su paisaje de oasis que rodea esa ciudad. Yo pensé que el segundo paisaje que España iba a conseguir patrimonio de la humanidad iba a ser la huerta de Orihuela. Y desde entonces estoy trabajando desde la cátedra en jornadas en defensa de la huerta, en publicaciones de todo tipo. Ahí presento 4 que ya empiezan a avalar esta visión que voy a transmitir, y sobre todo la última, es esta que se presentó en el 2019, donde ya hablo de agua y sostenibilidad, un concepto de sostenibilidad muy moderno, ¿no? Relacionado con el propio paisaje, pero le puse un subtítulo: la monumentalidad del edificio hidráulico de la huerta del Bajo Segura. Es decir, porque esa idea de edificio, esa idea de monumento, que sepamos lo que estamos destruyendo, porque a veces destruimos un edificio del 18 y nos lamentamos, pero al fin y al cabo es una parcela, es una fachada en una determinada ciudad, y aquí estamos hablando de todo un territorio y de la monumentalidad de ese territorio, con lo cual para mí la grandeza todavía tiene que ser mucho mayor. Eso es lo que voy a ver si soy capaz de transmitir a lo largo de esta mañana, y para reflejar un poco esa monumentalidad he seleccionado esta imagen. Esta imagen que yo creo que recoge las claves, porque el territorio de la huerta está lleno de muchos hitos, de muchos enclaves donde se ve esa arquitectura del agua. Fíjense que tenemos aquí 2 canalizaciones. La superior, la que vamos que cabalga sobre la inferior, es una canalización de riego, sería una acequia, y la inferior es la que recoge el agua que se filtra de la parcela después de ese riego a manta, porque hay que extraerla del subsuelo, sería la red de Azarbe, para que el territorio no sea encharcado. Bueno, pues esos encabalgamientos que los hemos analizado y que son hitos importantes en esa arquitectura del agua, en ese último libro he detectado solo desde la vereda del Reino, que es la línea divisoria con Murcia, hasta Guardamar, hasta la desembocadura del Segura en el Mediterráneo, más de 160 encabalgamientos, con lo cual nos pone de manifiesto la dificultad y la grandeza a su vez de esa arquitectura del agua. Lo que pasa es que hoy día, desgraciadamente, esta es una imagen clave porque está solo canalizado, está a cielo abierto, pero hoy día esa red de riego está cimbrada, está entubada, está oculta, con lo cual solo vemos las compuertas que sirven para la distribución del agua. Bien, el esquema que voy a presentar es el siguiente, lo pongo para que así sigan mejor mi exposición. Primero un punto de partida, una reflexión amplia para que marca la importancia de la huerta, y luego 3 ideas que son las que voy a desarrollar. Un agrosistema, un agroecosistema frágil y original, la huerta una construcción social, el agua un bien de uso comunitario, y luego simplemente una elaboración de conclusiones. Siempre aparecerá, cuando cambie en el epígrafe en el que estoy, una diapositiva, en el fondo es azulado, con el epígrafe correspondiente para seguir así el hilo conductor. Es un sistema que tengo de trabajo con mis alumnos y lo aplico, estoy en realidad como dando una clase, lo que pasa es una clase que tengo que iniciar y terminar en la hora que me han asignado, y es lo que voy a hacer. El punto de partida, pues el punto de partida es este informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, es el informe Drobin. Es un informe que todos reproducen, que todos hablan, pero que a veces muy pocos han leído, y en el que se señala, se hace una clasificación de los paisajes agrarios de Europa. Tienen abajo en la cartela las características de cada paisaje, pero si nos fijamos, individualiza 6 paisajes con un puntito, con un sombreado marrón, que son los paisajes que considera son los paisajes, son micropaisajes, son espacios muy restringidos, espacios muy pequeños, pero que le da un gran valor.
en España señala precisamente la huerta de Valencia y la huerta de Murcia-Orihuela, que es una continuación una de la otra. Luego señala 3 espacios en Italia y señala un espacio en Grecia. De manera que yo creo que la primera pregunta que nos podríamos hacer es si sabemos bien qué es la huerta. Y aquí, como geógrafo, pues tengo que reconocer que debido al enfoque que siempre le dábamos a la geografía en el aspecto más clásico, como espacio productivo, como el mercado laboral, como el mercado de trabajo, como la comercialización, bueno, pues podemos decir un espacio de origen, un espacio de regadío de origen antiguo. Claro, origen antiguo porque ya hemos visto que ya Alfonso X el Sabio decía que vengan como en tiempo de moros. Es decir, con lo cual estamos hablando de que su origen ya está recogido en las crónicas islámicas, en las crónicas árabes del siglo X, siglo XI, pero si tenemos en cuenta que la ciudad de Murcia, que es la gran ciudad rectora de la huerta previa a la del Bajo Segura, se funda en el 825 en medio de esa zona pantanosa, quiere decir que los árabes fundan una ciudad en medio de un pantano porque ya estaba en un proceso de desecación, con lo cual el proceso de creación de la huerta pues lo podemos arrancar pues desde el siglo VIII, desde el siglo IX, pero aún así, bueno, podemos patinar, ¿no? Pero yo creo que las evidencias de Murcia son evidentes, pero está ya recogido en las crónicas del siglo X. Por lo cual, del siglo X al siglo XXI, yo creo que ha llovido bastante. Pero creo que hoy día hay que darle un enfoque mucho más atractivo, un enfoque que llegue más a la gente y que sirve para hacer reflexionar y valorar la importancia que puede tener en la sociedad actual. Si yo digo que es un espacio paradigmático de la arquitectura del agua, el término llama, ¿no? El edificio hidráulico, arquitectura del agua. Si digo que es un espacio paradigmático de la agricultura intensiva, hemos tenido siglos trabajando esa tierra, nunca ha dado sensación de agotamiento, nunca ha habido que abandonar ese suelo, porque ese vínculo de la población con el territorio, esa enmienda de suelos, se ha ido haciendo de forma artificial, pero también de forma natural, porque la propia inundación del río Segura, y recordad la última inundación en el 2019, eso aporta limo, eso aporta un poder fertilizante que era característico y era un proceso de renovación y regeneración de esos suelos. Un regadío sostenible, el término sostenible era un término moderno, es un espacio paradigmático de ingeniería hidráulica y sobre todo para nosotros ha generado una cultura del agua, tenemos una forma de entender nuestra cultura y nuestras relaciones siempre vinculado a ese respeto, a esa lucha por el agua y contra el agua, porque hemos tenido que luchar contra el agua en los momentos de inundación. Ya parecía que desde las obras de encozamiento del río en el 87, esa yo la tenía como la última gran riada del río Segura. En el 19 me volvió a sorprender y me quedé una semana incomunicado en mi población sin poder salir. Hice unas fotos espectaculares, pero ciertamente, con lo cual esa cultura del agua llega hasta nuestros días. Lo que pasa es que la sociedad más joven, aquellos que tienen menos de 30 años, pues nunca, no la habían vivido. Bien, ¿qué es la huerta? Pues bueno, la huerta yo la puedo... Esta es la demarcación del Bajo Segura y sobre todo la huerta es el ámbito paisajístico por excelencia. Orihuela es la ciudad que ha organizado ese espacio, es nuestra capital histórica. Todos sabemos la importancia de Orihuela, su monumentalidad, el papel que ha jugado a lo largo de la historia, y la huerta divide precisamente, secciona a comarcas en medio de lo que sería el campo tradicional, de manera que esas líneas negras nos están marcando ese regadío intensivo desde el siglo X, que ya sabemos que hay documentación que lo dice y que lo avala en las crónicas árabes, hasta el siglo XXI. Y ese espacio de huerta no es un proceso, es un proceso dilatado en el tiempo y es un proceso expansivo. Claro, presentar la huerta del siglo XXI como toda islámica, no, la huerta comienza en un germen islámico y la huerta ha ido sucediendo etapas de ampliación en virtud de las necesidades y en virtud de la configuración de los municipios y de las entidades municipales, porque toda esa comarca municipalmente era Orihuela, y de Orihuela, en un dilatado proceso histórico que comienza en 1329 con el fuero alfonsino hasta las Cortes de Cádiz, y posterior a las Cortes de Cádiz se han ido segregando territorios en virtud de la riqueza agrícola. Por eso el patrimonio hidráulico lo podemos relacionar con ese ansia de autogobierno y de independencia y de emancipación de muchas de las poblaciones. Tocaré luego simplemente una referencia a un azul, que es el azul de Alfitamí, que tuve la suerte de encontrar la documentación, que es del siglo XVI. Y esa huerta separa esos dos espacios
que siempre era el campo tradicional, ¿no? Para nosotros el secano, el campo es el secano, aunque hoy día eso habría que matizarlo, por eso he puesto secano extensivo hasta el siglo XX, no he puesto hasta el siglo XXI, porque en el siglo XX, con el trasvase de aguas Tajo Segura, evidentemente ese agua generosa que llega a la comarca va a transformar. Hoy día, si analizamos el secano, es mucho más verde, es mucho más luminoso, tiene un aspecto de efectividad extraordinario, cuando la huerta, por el peso económico que ha soportado y por las poblaciones que allí residen, es una huerta un poco triste, ¿no? El minifundismo excesivo acusado, la falta de relevo generacional, el empresario muy envejecido, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la huerta son conducciones de agua. Las que tenemos canalizadas a cielo abierto, pues todavía nos sorprenden, porque son de auténticas arroyos, ¿no?, que conducen el agua hasta el Mediterráneo. Pero desgraciadamente en los últimos años, y van a ver una secuencia de imágenes, todo el desarrollo urbanístico ha sido tapar, ocultar, generar paseos en medio de la huerta. Y claro, lo que no podemos evitar son las compuertas de riego, que sirven para elevar el nivel de agua en esas canalizaciones y poderlas distribuir. Y así toda nuestra huerta está surcada. Claro, ya hemos perdido algo visual que es extraordinario. Caminos, siguiendo vías de acceso, porque siempre al lado de una acequia está el camino para poder acceder a la limpieza, que aquí se cimbra y luego se convierte en losa para hacerlo todavía más tipo paseo, ¿no?, por la propia huerta, pero incluso dentro de la propia explotación agrícola, pues simplemente al entubar se tapa y tenemos los testimonios visibles de que el agua va por ahí, el agua va serpenteando el contorno de esas parcelas, pero hemos perdido algo que es clave para entender nuestro paisaje, ¿no? Porque incluso algunos ya ni siquiera saben qué función tiene, porque no ven el murmullo del agua o no ven el surgir y el recorrido del agua. Bien, la primera idea de las tres que iba a transmitir es la huerta, un ecosistema frágil y original. Quiero coger el punto de partida de ese agrosistema, esta reconstrucción que está en el Museo Arqueológico de Elche, de lo que era el litoral suralicantino, y que va a dar origen a ese Sinus Ilicitanus, donde han hecho una reconstrucción tomando como referencia la obra de Avieno, o la obra marítima del siglo IV después de Cristo, pero que en realidad Vieno lo que está reflejando es prácticamente un milenio antes la situación de ese territorio. Y la descripción que nos deja es la siguiente: en los confines de esta isla extiende su gran superficie la inmensa marisma. Allí llega arrastrándose el río Teodoro, el Teodoro es el Segura. Los fenicios habitaban primitivamente estos lugares. Desde aquí se extienden de nuevo las arenas del litoral y a esta costa la ciñen ampliamente tres islas. Esas tres islas son el Cabo de Santa Pola al norte, desconectado de lo que sería la superficie terrestre peninsular, la Sierra del Molar, que es la que queda en medio de ese gran Sinus Ilicitanus, y ese espolón montañoso que separa lo que posteriormente va a ser la laguna de la Mata de la laguna de Orihuela, hoy denominada laguna de Torrevieja, porque Torrevieja es uno de los municipios últimos en conseguir su independencia, ¿no? Es ya una independencia después de las Cortes de Cádiz. Y para entender el paisaje tenemos que ver cómo ese espacio anfibio se ha ido colmatando históricamente durante siglos. Por un lado, por el aporte del río Segura, un río Segura que aquí en estos dibujos del siglo XVIII, que mandé coloreados para una publicación, pues recoge la cara y cruz. El símbolo de Orihuela es el oriol con la espada, por eso tanto en una como otra aparece en la parte superior. En una dice tierras oriolanas, fertilizo como se llaman abundantes aguas las tierras de Orihuela, es un homenaje al Segura. El Segura es el que genera ese espacio de fertilidad. Y en el otro lado nos presenta y proyecta la ciudad de Orihuela sobre el Oriolet y la sierra de Orihuela, y en esos planos el castillo donde está el seminario de San Miguel, y luego lo que está en la ribera en la margen izquierda del propio río, vemos que señala el espectro de la muerte, el símbolo de la muerte, porque es la cara y cruz de ese beneficio. Es decir, que la población ha vivido tradicionalmente y tenía asumido un riesgo que le era beneficioso por el aporte de limos y de fertilidad. Pero también en la colmatación de ese antiguo golfo, que lo podemos aquí en una ortofoto,
hay que contar con los aportes del Vinalopó, un río rambla típico mediterráneo, y con lo cual la última divisoria de ambos ríos no hay un espacio divisorio, sino que convergen los dos en ese sinus ilicitanus. Y de ese sinus ilicitanus todavía queda en resalte las salinas de Santa Pola y el parque natural, el espacio natural protegido de El Hondo. Fíjense cómo la Sierra del Molar queda en medio y ya está adosada, y a la línea de costa también se ha desplazado, de manera que ese sería el espacio, una vista aérea del espacio de Huerta. Si lo superponemos con la cartografía, es curioso porque observamos cómo todas las poblaciones que se han ido emancipando de Orihuela, precisamente por la importancia de los azudes, porque hablaremos de 8 azudes y el azud conlleva desarrollo económico, el desarrollo económico conlleva ansia de independencia, se asientan precisamente en el borde, el espacio de bisagra que conecta el llano aluvial con los aspectos montañosos que ciñen ese valle, como antes hemos visto, tanto por el sur como por el norte, ¿no? La propia ciudad de Orihuela, dividida a dos por el río y adosada a su sierra, la Sierra de Callosa, y luego ya, cuando ya no hay más remedio, la población invade este lecho aluvial del río Segura, aun a sabiendas de que tiene el riesgo de las inundaciones. Y la última colonización precisamente es la del Cardenal de Yuga, que es la culminación de ese proceso secular de ampliación de la huerta. Por eso creo que es interesante, antes de analizar el paisaje de huerta o las características que tiene, ver el punto de partida, es decir, los suelos sobre los que ha surgido esa creación humana para darnos lugar a ese paisaje. Podemos hablar de 3 unidades que todavía las podemos reconstruir y las podemos visualizar en el territorio. Por un lado tenemos marjales, que son zonas encharcadas permanentes o semipermanentes a lo largo del año en virtud de las condiciones ambientales. Voy a coger el último municipio que ha conseguido independizarse, en este caso no de Orihuela, sino de Albatera, pero recordar que Albatera es una segregación de Orihuela, con lo cual, directo o indirectamente, todos parten del municipio matriz, que es el que da origen a la comarca, que es Orihuela. Y me refiero a San Isidro, era San Isidro Albatera, hoy es simplemente el municipio de San Isidro desde 1993, porque es una fundación del franquismo. Bueno, San Isidro lo vemos al fondo, cuando caen unas precipitaciones, unas lluvias normales, sin ser torrenciales, lo que no se ha colonizado, lo que no se ha creado esa red de evacuación de agua, pues queda encharcado, y yo he estado observando parcelas que a lo mejor una precipitación deja una parcela encharcada durante un mes, mes y medio, 15 días, en virtud de la precipitación caída. El otro tipo de suelos son los carrizales, y los carrizales toman precisamente su nombre de esa planta que los coloniza, y son suelos que el agua en ocasiones no llega a la superficie, pero tienen un nivel freático muy alto, y por eso crece esa vegetación en esos suelos. Tomamos el ejemplo de San Isidro, en las inmediaciones de San Isidro, donde en terrenos que la colonización, el INC consideró que no eran aptos para el regadío, vemos que el carrizo es un paisaje espectacular, es un paisaje natural. Justo ese hueco que estamos viendo ahí más verde, ahí me acerqué y ya me hundía porque el agua ahí sí que se veía en superficie, no era el lodazal, no era un barrizal. Y por último tenemos los suelos de saladares, los suelos salinos. Son tierras secas donde se recolectaba una planta, que eran las plantas barrilleras, y que generó un gran comercio internacional en el siglo XVIII para la provincia de Alicante, y precisamente por la calidad de esos suelos salinos, la presencia y el desarrollo de esa planta en el Bajo Segura fue extraordinario. Hoy día todavía, en esas inmediaciones de San Isidro, cuando se produce la evaporación de esas zonas encharcadas, vemos como una costra blanquecina en el propio suelo, y si ya nos vamos a fotografías históricas del vuelo de Ruiz de Alda de 1929, es una mancha blanca que brille, que hace daño a los propios ojos. Bien, estas son las unidades, por eso yo cuando dirijo una excursión siempre... antes de, claro, me viene bien al venir de Alicante, me meto en la comarca precisamente por San Isidro, así podemos reconstruir el paisaje primigenio. Es un paisaje primigenio que he definido como un paisaje mutante, y eso lo podemos observar porque tenemos el Hondo, tenemos el espacio protegido, que es colindante de Crevillente, de Elche, de Dolores, de Catral, y vemos el espacio tradicional
Y fue clave, pues, en una salida con los alumnos en el 2016, recorrer esa pasarela de madera sobre esos terrenos de almarjales, donde vemos carrizales, donde también veíamos plantas amantes de esos suelos salinos, pero al año siguiente, el mismo recorrido con los alumnos, el territorio estaba seco. La pasarela no tenía sentido, podíamos ir, con lo cual, claro, uno analizando y conociendo y reflexionando sobre la huerta, dice, es que para entender el paisaje es mutante, va cambiando porque un año de inundación del Segura, con grandes aportes del río Vinalopó, con unas precipitaciones de fuerte intensidad horaria, que ahora lo que hablamos ahora de danas, que conocemos y que estamos en un mes proclive, claro, ese paisaje se puede ampliar en cuanto a la superficie, a la película de agua, o se puede reducir en cuanto a las condiciones ambientales. Con lo cual, yo creo que eso es clave para entender cómo surge y cómo surge la huerta. Pero es que además de esas unidades de suelo que constituyen una relación ecológico-ambiental muy rica y cuyo retroceso abarca siglos de historia, desde el siglo X hasta nuestros días, tenemos que tener y presentar la huerta de una forma sistémica. Es un modelo completamente donde hay que relacionarlo todo. Y a la hora de relacionarlo todo, voy a poner un esquema. Este esquema, si lo quisiera desarrollar, podría ser otra conferencia, porque además tengo una publicación centrada en lo que es la propiedad señorial para poder explicar. Hay una superestructura que es de poder y de control. Es decir, hoy vemos una huerta minifundista, pero para entender esta huerta es la huerta de los grandes hacendados, es la huerta de las casas nobiliarias, porque es el último espacio conquistado, con lo cual está en la periferia del Reino de Valencia y se entrega grandes superficies a aquellas élites que acompañaron ese proceso de reconquista. Y también entre esas élites está el propio clero, el poder de la Iglesia en ese proceso de colonización. Esa superestructura es de poder y de control de la tierra, porque tenían grandes latifundios, y de control de la mano de obra que trabajaba en la tierra. Por eso esa superestructura descansa en una estructura que es social y económica. Es decir, las grandes casas nobiliarias y el propio clero tenían grandes extensiones, con lo cual eran los que daban trabajo, recogían los beneficios de las propias cosechas, con lo cual podemos hablar de esa estructura vertical, pero también una estructura horizontal, porque todos estaban empeñados en un mismo objetivo, y es que ese territorio no fuera pantanoso, con lo cual no fuera insalubre, porque en un territorio semipantanoso el mosquito anófeles sabemos que es el que diezma a la población con el paludismo. Y esa estructura descansa sobre una infraestructura, y esa infraestructura, que es de saneamiento, es propiamente la huerta en cuanto a la distribución y a distribución de agua y extracción de agua después del riego mediante esa doble jerarquía de riego y avenamiento. Eso es clave para entender lo que es el proceso de creación de la huerta. Por eso a mí me da mucha rabia cuando a veces en los museos etnográficos, que como hemos destruido tanto por ese urbanismo salvaje, muchos municipios, por mantener su identidad, Museo de la Huerta, y luego ponen en el Museo de la Huerta algo que no engrandece la huerta, que distorsiona la visión que tenemos de la huerta, porque se queda con un elemento y con solo representativo de una determinada clase social. Y yo creo que a la hora de hablar de la huerta hay que representar todas las clases sociales. Está muy bien la poesía de Miguel Hernández, El niño ayuntero, sabemos el trabajo, incluso infantil, a la hora de considerarlo como un animal, ¿no? En el laboreo de la tierra, pero no podemos olvidar ni a la Iglesia por un lado, que ha sido un gran terrateniente en la propia comarca, es la última diócesis o de las más tardías que se crea en España, con un poder territorial extraordinario, ni podemos olvidar las familias nobiliarias, y Orihuela presume de ser una ciudad levítica y señorial, es decir, los dos grandes contrastes, casas nobiliarias y el poder del clero. La segunda idea, la huerta una construcción social. Bueno, para mí la huerta es un paradigma, como he dicho antes, de la arquitectura del agua. Ese paradigma de la arquitectura del agua, y creo que lo recoge perfectamente bien esa sentencia del Tribunal de Castilla, de que no se utiliza el término edificio, porque no se entendía fuera de lo que era la propia huerta de Orihuela y la huerta de Murcia, donde en la documentación histórica sí que hacen referencia al edificio continuamente. Y claro, encontré que la clave estaba en ese Diego de Guadix, en ese diccionario del siglo XVI, que fue clave porque ya me dio una visión de conjunto. Y todavía hay algún agricultor mayor en el trabajo de campo realizado que cuando se refiere a una acequia o cuando se refiere a una zarza dice el edificio. Y claro, entonces, vale, todavía en el subconsciente o en
en el habla cotidiana de mucha población todavía se mantiene ese concepto. Bueno, son líneas que han evolucionado a lo largo de la colonización y han evolucionado esa arquitectura del agua de un trazado geométrico simple a un trazado de mayor complejidad. El trazado simple sería: capto el agua del río, en la acequia, yo la derivo y la distribuyo para la tierra, para la parcela agrícola. Pero claro, ese sistema puede ser bueno en algunas determinadas partes del territorio que están a una determinada cota de altitud. Porque claro, el llano, el ojo no lo capta, o sea, capta una llanura casi perfecta, pero hay un cierto desnivel. Si hablamos desde la contraparada en Murcia, que es el inicio de la Huerta de Murcia, hasta ya llegar a la vereda del Reino, que es la divisoria con Orihuela, hasta Guardamar del Segura. De manera que ese sistema simple se complica porque conforme la colonización ha ido progresando, hemos incorporado otras líneas de agua, que son las de drenaje, recoger el agua del subsuelo después del riego, de nuevo volver a regar, con lo cual estamos utilizando un recurso varias veces, con lo cual eso de derroche de agua, como siempre han atacado a los huertanos frente al goteo, al río localizado, de derroche nada, porque estamos reutilizando continuamente la misma agua, porque el río Segura no da para más. Y luego veremos que incluso el agua del Segura llega aquí hasta Sarcón. Y por último, si hacemos riego, de nuevo volvemos a reproducir esa red de avenamiento. De manera que esa doble circulación de aguas es la que concentramos en las acequias y en los altardes. ¿Qué podemos decir? Pues que cuando se diseña ese proceso de colonización de la huerta en época islámica, tenían un perfecto conocimiento del territorio, porque hay una estrategia sobre el propio lugar. Sabían por dónde tenían que crear esa red de riego y esa red de avenamiento, porque las acequias han ido prolongando conforme la colonización ha ido progresando y ya se han ido llevando a cabo esos encabalgamientos donde ya el territorio queda por debajo de la solera del propio río Segura. Y hemos tenido espacios anfibios que llegan hasta el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, y tenemos ese testimonio todavía visible en el propio Hondo. Pero es que además no solo es eso, sino que ese eje lineal sirvió para proyectar la forma de vida, el hábitat en el territorio, porque a la red de riego y avenamiento sigue la red caminera para la limpieza, las mondas, mantener en perfecto estado de circulación el agua por esos cauces, y también sirvió para distribuir los pueblos lineales, los pueblos camineros, que son lo que caracterizan el espacio de huerta. ¿Y eso por qué es así? Nosotros pensando, claro, es un río en una llanura aluvial donde apenas hay desnivel con relación al Mediterráneo, con lo cual en un momento de crecida el río se desborda y en virtud del volumen de agua que lleve, el río o lo inunda toda la planicie o el río crea sus propios surcos. Esos propios surcos, porque hay microrrelieves por donde va el agua, sabemos que alguno de esos surcos que ya ha hecho el propio río Segura en su inundación han dado origen a alguna acequia. Es decir, que los árabes lo que hicieron fue, donde veían que el agua desbordaba en la planicie, voy a coger una acequia, hago el azud y ya empiezo a derivarlo porque me va siguiendo esa pendiente. Eso está demostrado no para toda la red de riego y avenamiento, porque sabemos que el río Segura ha sido intervenido, ha sido desplazado en su recorrido final dentro del territorio, pero sí en algunas acequias está perfectamente claro. Este es el mapa que tenemos de la Huerta de Orihuela y el primer estudio serio que se hace en 1832. Y en resumen sería 8 azudes, serían 4 que ya están documentados en el medievo, en el libro del repartimiento de las tierras de Orihuela, que se inicia con Alfonso X el Sabio y sigue Jaume I. Luego tenemos el azud del siglo XVI, que es el azud de Alcitamín. Tuve la suerte de encontrar toda la documentación en protocolos notariales de cómo surge ese azud, y por eso sería el bien por excelencia, pero es que construir ese azud, que lo hace una alquería de Orihuela, como era Almoradí con el señor de Daya Nueva, al final consigue que hacen el azud y a los pocos, una década después, ya ha conseguido la independencia municipal Almoradí de Orihuela, con lo cual el bien ha sido un bien positivo en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista político. Y 3 azudes más antes de que entremos en el Mediterráneo. Es decir, ese sería. Con lo cual, no puedo marcar el ámbito de adaptación de cada azud, sería una cartografía muy precisa, muy grande. Serían las tierras que están en torno a ese espacio.
quédense, bueno, volveré a reproducir esta imagen porque hay que completar ese proceso de la comarca que va a ser del siglo XVIII. Pero ya lo que me marca es que frente a la huerta de Murcia, que solo tiene un azud, el de la Contraparada, es un azud porque Murcia está a 49 metros sobre el nivel del mar, Orihuela está a 20 y tantos, con lo cual ya no es el mismo, pero sí que hay un desnivel. Murcia solo tiene un azud, en cambio en Orihuela, para llevar a cabo el saneamiento de ese territorio encharcado en torno al Sinus Ilicitanos, ha sido necesario construir 8 azudes y en un plazo temporal cronológico diferente, conforme las necesidades de poblamiento y de manutención de alimentación se ha ido proyectando en el tiempo. Y nos dejan obras de este tipo, evidentemente. Todavía ver estas norias, hoy el censo de norias que tenemos es ridículo, hemos perdido mucha identidad, solo tenemos 4 grandes norias, pero si uno va a un informe de 1932 que se conserva en la Confederación Hidrográfica del Segura, en la huerta de Orihuela es toda la demarcación como antiguamente se denominaba a este espacio. Lo que pasa es que la huerta ha perdido el topónimo Orihuela en virtud de huerta del Bajo Segura o huerta de la Vega Baja, ¿no? Vale, pues el inventario de norias que se hacía en el 32 eran más de 500, es decir, hemos perdido unos artilugios elevadores que son claves para distribuir el agua y superar esos microrelieves que dentro del llano se dan precisamente por esos surcos que el agua cuando se desborda en las inundaciones va dejando, con lo cual al hacer un surco va acumulando en sus márgenes y ahí es necesario para regar algunas tierras tener que establecer estos artilugios elevadores. Este es el primero, el azud de las norias en Orihuela, por esas 2 norias gemelas de Moquitipando, y este es el último, el azud de San Antonio del siglo XVII en Guardamar del Segura. Vamos a coger otro que creo que es un azud espectacular, porque ahí lo estamos viendo, la sillería, estamos viendo un puente del 18 en el que invirtió el obispo de la diócesis, José Tormo, y adosado a él está esa noria encajada, la noria de la Bernada, sobre sillería para evitar que no se destruya con las inundaciones. Y sobre todo me sirve para señalar el proceso histórico del regadío de forma esquemática. Lo que voy a hacer es simplemente, quiero que vean, porque lo hago en plan didáctico no me quiero quedar en la síntesis, esto sería una síntesis muy simple, pero quiero que vean que la complejidad de la huerta, si entramos a fondo, es que al final es un mundo infinito en cuanto a canalizaciones. Porque claro, presentar del río, de estos azudes, sale la acequia con todas sus derivaciones son las que riegan la tierra, hay que generar esa red de azarbes para, de nuevo, recoger el agua del subsuelo y llevarla al río. Ese es un primer proceso en las tierras altas. Es decir, Murcia, la Contraparada es tierra alta. Si comparamos la zona de las norias, es mucho más alto que el azud de Guardamar, que está en la desembocadura del propio río. Es decir, bueno, ese sería el esquema simple. Pero si queremos entrar en profundidad, ya en las propias ordenanzas se recoge esa distribución de aguas vivas y aguas muertas. Las aguas vivas son las que se extraen del río y hay una jerarquía, con lo cual ya no solo hablar de la acequia, sino que la acequia mayor se subdivide en acequias menores, en las acequias menores, y las menores se subdividen en los brazales y los brazales se subdividen en las hilas, en las hijuelas. Es que en las ordenanzas de la azud de Alcitamil las hijuelas se transforman en hilas. Es decir, que tenemos una jerarquía de distribución en 4 niveles. Cada nivel corresponde a un mayor volumen de agua y cada nivel también corresponde a una sección de cauce diferente. Aquí va de mayor a menor, ¿no? Pero una vez que se riega a manta esa tierra, se genera la red inversa, que es la red de aguas muertas, vivo y muerto. Creo que refleja perfectamente bien el uso y el destino o la procedencia de esas aguas, que es la red inversa a la anterior. Es decir, aquí comenzamos también en 4 niveles que se corresponden con los 4 niveles de arriba, pero a la inversa, porque no es de reparto, sino que es de recogida de agua. Tenemos el escorredor, es el más pequeño, los escorredores desembocan en las azarbetas desembocan en el azarbe menor y el azarbe menor desemboca en el azarbe mayor, que de nuevo lleva el agua al río. Es decir, que tenemos un ciclo integral del agua. Por eso tenemos 8 azudes, porque cuando de nuevo vuelve el azarbe al río, lo está dotando con caudales que se utilizan X
kilómetros más abajo para generar otro proceso de distribución de agua similar al anterior. Y así, como digo, 8 veces en los 8 azudes. Con lo cual ya vemos que el sistema del regadío se complica. Por eso hablar de patrimonio hidráulico y decir solo 8 azudes, ¿vale? Pueden ser desde el punto de vista arquitectónico espectaculares. Podemos levantar una cartografía preciosa. Yo no la sabría levantar, evidentemente, porque no soy ingeniero técnico ni tengo esa capacidad, no soy arquitecto técnico, etc. Pero yo creo que encierra una grandeza si le doy dimensión y si contemplo el territorio en su máxima dimensión. Y fíjese que eso lo podemos observar en el territorio. Este es el Azarbe de las Fuentes. Como el Azarbe de las Fuentes, fíjense la cota, la diferencia que hay entre las tierras de cultivo y el Azarbe. ¿Por qué? Porque tiene que recoger toda el agua que filtra esa tierra cuando se riega a manta. Otros azarbes, siempre nuestra huerta está solcada y se han utilizado como de líneas divisorias entre términos municipales, porque como surge sobre un espacio pantanoso, un espacio anfibio, cuando se coloniza, los grandes señores, aquí sería el señor de la Daya Nueva, que pertenece a la casa de Dos Aguas, y el de Daya Vieja, que pertenece a la casa de Pino Hermoso, al ducado de Pino Hermoso, pues llegan a un acuerdo y la divisoria municipal se hace siguiendo las infraestructuras hidráulicas. Pero nos va el otro proceso. Hasta ahora esto es lo que hemos descrito en síntesis: el azud, la acequia, la tierra, el azarbe, pero en lugar de desembocar ese azarbe en el río, desembocaba en el Armarjal. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo de desecación del Armarjal, con lo cual la cola de los azarbes o la cola de algunas acequias terminaban distribuyendo sus aguas y perdiendo sus aguas en un espacio anfibio, en un espacio pantanoso, hasta que eso se deseca, porque hay un proceso continuo y dilatado en el tiempo. De manera que podemos decir que la huerta es un continuo proceso histórico de siglos de reducción de ese almarjal. Y sobre todo hemos hecho una reconstrucción cartográfica tomando las descripciones del libro del repartimiento del siglo XIII de la huerta de Orihuela. Y fíjense dónde está situado Orihuela, la red de riego que recoge ese libro del siglo XIII, y termina, como la infraestructura hidráulica termina perdiéndose en el espacio almarjalenco que todavía existía en el siglo XIII. Con lo cual aquí estamos recogiendo la huerta islámica, que es la que está más al interior, y ya la huerta de impronta y administración cristiana. Nos vamos a fijar en dos poblaciones, que es esta de Almoradí y de la Daya, porque son las dos poblaciones donde van a emprender la construcción de ese azud de nueva creación. Con lo cual, el bien patrimonial por excelencia lo podemos relacionar con el desarrollo social y con el desarrollo político de la localidad. Nos referimos a este azud. Este es el azud de Alfitamí, es un azud construido en 1571, se termina en 1598, la documentación está toda en protocolos notariales, y ese azud, en virtud de lo anterior, fíjense, Almoradí y la Daya, en la estructura actual de la huerta. Es decir, fue el primer granito en la ampliación del regadío dentro del espacio anfibio, del espacio pantanoso. Y el coste, porque a veces miramos las obras hidráulicas con la mirada reciente y sin valorar las sociedades anteriores. Es decir, sí, se hace en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, se hace en 1571, comienzan las obras. Almoradí se independiza de Orihuela en 1586, es decir, creación de azud, independencia municipal van a la par, porque surge ese autogobierno y el ansia de independencia al tener un poder económico. Pero fíjese la amortización de esa obra, que lo que estamos viendo es una sillería, pero es que en el llano aluvial no hay piedra. Hay que traerla de fuera, hay que tenerla bien encajada para que el ímpetu de las aguas en las crecidas no te desmorone esos azudes, que eso es un hándicap que llega hasta nuestros días. El coste de esa obra terminó por concluir a finales del siglo XVIII. Es decir, que la sociedad era una sociedad empeñada en unas derramas anuales a esa gestión del agua, que es el juzgado privativo de aguas, con lo cual también una crítica o una queja o la Huerta de Valencia tiene su Tribunal de las Aguas, Patrimonio de la Humanidad, junto con el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, Patrimonio de la Humanidad, en candidatura conjunta en el 2009, y en cambio no quisieron incorporar a los juzgados privativos de agua de Orihuela
cuya primera ordenanza es la del 1275. Y tenemos, cada azud tiene su juzgado privativo de aguas. Incluso luego en las segregaciones posteriores, incluso ya no el azud, sino una acequia tiene su propio juzgado privativo de aguas. En total tenemos 17. No existimos, con lo cual no nos han transmitido ese orgullo, esa satisfacción por ese valor que le podíamos dar al territorio. Yo he seleccionado este azud, que es el que estudié, para que nos demos cuenta de la complejidad de la huerta, que es mucho más de lo que hasta ahora he dicho, y de forma también gráfica. Del azud, como ya hemos dicho, tiene que salir el agua para regar esa tierra. Voy a coger una acequia. De ese azud salen dos acequias mayores. Voy a coger la acequia mayor de Almoradí. Es una acequia. Esa acequia mayor se subdivide en su recorrido en 5 acequias menores. Esas 5 acequias menores a su vez se subdividen en 84 brazales, y de esos brazales salen las hijuelas que riegan la tierra. ¿Por qué no contabilizo las hijuelas? Porque las hijuelas son particulares. Todo lo otro, la acequia mayor, las acequias menores y los brazales, lo tengo publicado con nombre y apellido. Es decir, el conocimiento que tenemos de cómo se denomina esa red. Con lo cual, cuando decimos, hay una acequia, perdona, una acequia no, aquí estoy contando 90 canalizaciones sin contar las particulares. Con lo cual, imaginar, si antes hemos dicho 8 azudes con en total 50 infraestructuras mayores de riego y avenamiento, estaríamos multiplicando los surcos de agua, esa cimentación del edificio hidráulico de la huerta extraordinariamente. Pero veamos el proceso inverso de recogida de la acequia mayor de Almoradí. Escorredores, no los he contabilizado porque son particulares. Los escorredores desembocan en 22 azarbetas, en 33 azarbes menores, y estos en 3 azarbes mayores, que cuando se crea el azud desembocaban en el Almarjal, que hemos visto que estaba al lado. Hoy día este esquema no se puede mantener, porque como la huerta se ha ampliado con esos 3 azudes del siglo XVII, con lo cual el proceso, pero fijaros, hablamos de el azarbe mayor o los azarbes mayores, pero si nos estamos fijando aquí, tenemos más de 50 canalizaciones. A las 90 de riego le tenemos que unir más de 50 de recogida de agua del subsuelo por la filtración después del riego. En la actualidad el proceso sería este, es decir, los azarbes mayores, en lugar de perder las aguas en el Almarjal, como es un continuo proceso de desecación, claro, en su continuación hay otras actuaciones que han desecado el territorio, con lo cual esas aguas muertas, en un determinado punto, el propio cauce se convierte en agua viva, en agua que se va a utilizar de nuevo para el riego. No vuelve al río. ¿Por qué? Porque esos terrenos que hay al norte del río Segura están con una cota inferior a la del propio río, con lo cual el agua no puede volver al río. Por eso generaba el Almarjal. Y eso es un proceso desde Murcia, que nace en pleno Almarjal, hasta la desembocadura del río Segura. Vamos a quedarnos con esta idea en la mente para luego ver cómo ese proceso todavía se complica mucho más en el siglo XX, que es el que trae aguas precisamente de esos azarbes aquí al municipio de San Juan. Y la última idea que quería transmitir: el agua, un bien de uso intensivo. ¿Por qué hay ese cambio que hemos visto ahí de azarbe mayor, que hay aguas muertas con ese color lila, a de repente convertirlo en un color azul, que es agua viva, agua que da riego? Pues es precisamente porque el agua, al tener ese déficit hídrico tan alarmante, la sociedad la ha estado reutilizando al máximo. Y voy a presentar en este esquema un recorrido de muchos kilómetros que nacen en la ciudad de Orihuela y terminan al sur de la ciudad de Elche o al sur de la ciudad de Santa Pola en el Mediterráneo. Fíjense, sin llegar el agua al río Segura. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Bueno, pues creo que lo tenemos la clave la podemos encontrar en esta cartografía que se publica en Venecia en 1575. Si ampliamos el sur y coincidiendo con la época de ese prelado murciano, que es don Luis Belluga y Moncada, el que luego fue cardenal, fue obispo de Murcia, y sobre todo esa actuación, yo decía la Iglesia, un gran terrateniente, pues Belluga evidentemente está actuando en otra demarcación que no es la suya, pero consigue una serie de tierras que le donan
la ciudad de Orihuela, la villa de Guardamar y el propio monarca de territorios que ha expropiado, que ha secuestrado a el marqués de Rafal por apoyar la causa austracista frente a la causa borbónica tras la guerra de sucesión. Si ampliamos de este mapa ese recuadro, nos llevaría a esto. Fíjense cómo en la cartografía de finales del siglo XVIII, cartografía extranjera, publicada en Venecia, con no un conocimiento preciso del territorio, que está reproduciendo entre el río Vinalopó y el río Segura, que termina en el Sinus Ilicitanus, está reproduciendo todavía la Sierra del Molar, una isla en medio de esa inmensa marisma, cuando ya se había desecado, porque estamos en 1775 y Belluga empieza a actuar a partir de 1725. Es decir, en el primer tercio del siglo XVIII ya Belluga empieza a desecar esos terrenos. En la propia correspondencia que Belluga mantiene, porque a mí yo practico una geografía histórica y consulté esa correspondencia porque fue virrey general del Reino de Valencia, apoyó la causa borbónica. El propio Belluga, en carta de 1720, le dice al monarca que el desagüe era posible llevarlo a cabo, era posible ampliar el espacio de huerta, con lo cual era un espacio de subsistencia, el llevar allí fundar tres poblaciones, conseguir unas rentas para su labor social, que era por un lado asistencial para todos aquellos niños huérfanos después de la guerra de sucesión y para también la mejor formación del clero, porque él era muy riguroso y muy purista. Dice: la seca de este año, sobre los dos antecedentes que han sido igualmente faltos de las lluvias regulares. Es decir, ese paisaje mutante, un paisaje mutante que es clave para comprender la propia huerta. Si hay un espacio prolongado de sequía, tú puedes, con azada, abrir esas conducciones de agua. Lo que no puedes luchar es contra las inclemencias o contra las adversidades del tiempo. Y todavía tenemos, de esa gran red de avenamiento que crea Belluga, hay todavía tres cauces que los podemos observar como en el siglo XVIII. Uno es el Azarbe del Acierto en Dolores, que es la población Nuestra Señora de los Dolores, una población fundada por Belluga. Y el esquema del regadío, que sería esa ampliación última, sería el siguiente. Hasta ahora, lo que habíamos visto, tierra, pero el Azarbe, ese Azarbe que iba al Almarjal, en ese un determinado punto se transforma, el mismo cauce se transforma en riego, con lo cual al ser de riego, riega tierra, genera de nuevo la red de azarbes y esa red de azarbes es la que la vuelve al río. Pensad que ya estamos en la desembocadura, ya la cota es ínfima y sí que podemos llevar el agua porque la solera del río no está alta como está en la zona de la desembocadura y prácticamente casi llevarla al mar. Y con lo cual es una obra de ingeniería precisa. Yo creo que Belluga, y nos hemos vuelto locos, tanto los de Murcia como los de Alicante, por encontrar los cuadernos de toma de datos, ¿no?, de sus ingenieros, no han aparecido hasta la fecha, pero sí que midiendo algunas alturas de esas canalizaciones. Por ejemplo, el Azarbe de la Reina recoge las aguas del Azarbe Viejo, que es uno de los de esos tres que he dicho antes del azul de Alfitamí. Tiene la cota de inicio está a 1,50 metros de altura. La cota final está a 0,90, pero tiene casi 8 kilómetros de recorrido. El Azarbe de la Reina es clave para entender el regadío de San Fulgencio, la otra población que crea el cardenal Belluga. Con lo cual tenemos una pendiente, fíjense, es insignificante, es mínima, con lo cual el agua hace que vaya por gravedad muy lenta, muy despacio. Por eso cuando hay una inundación, claro, primero hay que esperar que salga toda el agua que ha desbordado en Orihuela. La última parte hay que incluso que ayudarle, hay que volar las motas del río, como se volaron en el 87, y en el 2019 también se tuvo que volar algunos obstáculos para que el agua pudiera salir de estos azarbes con mayor rapidez al propio lecho antiguo del río Segura. Pero fíjense, este mapa ya lo habíamos puesto. Aquí veíamos esa secuencia de los azudes. Si lo queremos completar con la obra de Belluga, la obra de Belluga sería la zona de riego que vemos más rectilínea, es un trazado mucho más geométrico, es el que queda en la parte norte configurando el espacio de huerta, que es del siglo XVIII, no toma agua
del río, porque ya no puede tomar agua, toma agua del Almarjal, que es el que deseca Belluga. Incluso nos fijamos en la cartografía que hablamos de los saladares, y los saladares va a ser la última gran intervención del INC a partir de 1952, cuando el franquismo actúa en ese territorio a caballo entre Albatera, que es la fundación de San Isidro, y Crevillente, con la fundación del Realengo. Y San Isidro consigue la independencia en el 93 y el Realengo es pedanía de Crevillente. Con lo cual, es decir, tenemos ya la configuración paisajística y de cultivo de ese llano aluvial del propio río Segura. En total 19 acequias mayores y 31 azarbe mayor. Pero si subdividimos y multiplicamos cada acequia por sus subdivisiones, tenemos unos caminos del agua, bueno, nunca se ha hecho, porque habría que ir acequia por acequia viendo las divisiones, y yo solo lo hice de una, y francamente no es necesario para dar esa dimensión de lo que es el territorio. De manera que los saladares de Albatera representan la culminación del proceso de creación de la huerta del Bajo Segura. Ese proceso de creación de la huerta del Bajo Segura, como he dicho, nos va a llevar a un eje, debido a que Belluga no toma directamente agua del río, un eje que me parece espectacular, y sería el siguiente. Tenemos la tierra, la regamos del azud de Callosa y del azud de Almoradí, que están en Orihuela, en el centro de la ciudad de Orihuela. De ahí nace la acequia mayor de Calleja y la acequia vieja de Almoradí. Una vez que regamos esas tierras, que estamos en el extrarradio de Orihuela, hasta llegar al mar, pero al mar al sur de Santa Pola. Es el recorrido que vamos a utilizar. Imagínense los kilómetros que hay. Bueno, pues una vez que hemos regado esas tierras, tenemos una primera unidad, que es el azarbe de Millanares. El azarbe de Millanares, en el hoyo de la Capitana, se transforma en la acequia de mudamiento. Es decir, la propia denominación, acequia de mudamiento. Muda el sentido. Es agua muerta que se transforma para el riego en agua viva. La acequia de mudamiento, en los saladares de Almoradí, desemboca en el azarbe de Abanilla. El azarbe de Abanilla, en las palancas, se transforma de aguas muertas en aguas vivas, siguiendo con la denominación de azarbe de Abanilla. Con lo cual ya la terminología tienes que conocerlo, tienes que hablar mucho con la gente, que a mí los que me han informado han sido los agricultores. Me encanta pisar el terreno, porque si no, nunca podría yo deducir lo que estoy presentando. Y ese azarbe de Abanilla desemboca en el azarbe de Mayayo, un azarbe también del siglo XVIII, que es de riego creado por Belluga. El azarbe de Mayayo nutre el azarbe dulce, con lo cual el azarbe dulce ya estamos en la partida ilicitana de Carrizales, ya hemos atravesado todo lo que es el Bajo Segura, y ese azarbe dulce, a través del azarbe del Robatorio y azarbe ancha, desemboca en el Mediterráneo. Fíjense que es un eje que tiene kilómetros de longitud, que no tiene ningún aporte de agua foráneo, extraño, ni del río ni de ningún otro río, rambla, nada, sino que es la propia agua de riego que se distribuye en Orihuela la que abastece toda esa secuencia de canalizaciones. Y para entender, por eso decía que hay que entender la superestructura, la estructura y la infraestructura. ¿Quiénes son los protagonistas de ese eje tan espectacular? Pues en la primera secuencia, los canónigos de la Catedral de Orihuela. Los canónigos de la Catedral de Orihuela, que por las relaciones que mantenían con Belluga, estamento similar, en virtud de las mejoras de las prebendas en esa colonización, pues consiguen esa secuencia de que la acequia del mudamiento, al final de salida a sus aguas finales, a través de la azarbe de Abanilla, que lo hace Belluga. Esa secuencia central es obra del cardenal Belluga, un gran terrateniente, porque administró 3 municipios. Hoy día no son 3, porque San Felipe Neri perdió su independencia en la segunda mitad, en el último tercio del siglo XIX, pero Dolores y San Fulgencio son municipios muy representativos de la huerta de Orihuela. Y la última secuencia, el Marqués de Elche. El Marqués de Elche, conde de Altamira, es decir, con el duque de Arcos. Con lo cual tenemos ahí un eje. ¿Quiénes son los que han invertido en el desarrollo en el Son las élites del momento.
y por supuesto una playa de jornaleros y trabajadores con el interés de que, como las tierras las tenía entregadas al censo enfidútico, yo también tenía una mejora por llevar a cabo el desarrollo agrario. Y así encontramos esto. Esa arquitectura del agua que hoy día hay que buscarla, porque, y me parece súper espectacular. El Azarbe de Millanares es montado por la arroba del Ginén. Arroba es el término que utilizan en Orihuela para las acequias menores, son acequias menores o arrobas. También el Tribunal de Castilla prohibió que se utilizara el concepto de arroba a finales del siglo. Pero fíjese, la arroba del Ginén, que está entubada, lo monta y tiene un albellón, con lo cual ese albellón tiene una doble función. Puede abastecer de aguas vivas a la cauce inferior, que es de aguas muertas, o cuando yo cierro la compuerta, que no se ve la imagen porque está justo aquí a su derecha, hace que el Azarbe de Millanares eleve su volumen de agua y nutre por ese arbellón a la arroba de Alginén. Es decir, que tiene una doble función. Simplemente ahí es una compuerta de madera con una soga que se levanta, se pone en el lateral y se tapa. Hay otros que resultan más espectaculares, como este. Esta caja que están viendo aquí, esta caja es, ahí tenemos la confluencia del Azarbe de Abanilla con el Azarbe de Mayayo. Dos conducciones de avenamiento del Cardenal Belluga que luego siguieron para arriba. Y el que va por, el que va por abajo es el Azarbe del Acierto. Es decir, tenemos ahí un encabalgamiento súper espectacular. Bueno, pues de esos encabalgamientos, como he dicho, hay más de 160 en la Huerta de Orihuela, la recorrimos, y esos son los que yo he podido deducir con cartografía, con fotografía aérea y hablando con los representantes de los juzgados privativos, que seguro que habrán más que no tengo conocimiento, pero ya 160 creo que es un indicador de las dificultades y de las peculiaridades que tiene ese territorio. Y digo eso porque si lo comparo con la Huerta de Murcia, en la Huerta de Murcia solo he podido detectar 30, con lo cual frente a 30 la Huerta de Murcia 160, con lo cual indica que nuestro llano y nuestra depresión es más alarmante. Y como decía, ya que estaba en San Juan, la incorporé anoche a última hora, por llegar aquí para que, si hablamos de regadío, todavía se complica mucho más, porque antes hablaba de tres azarbes en el azud de Alcitaní, en la acequia mayor. Pues bien, el Azarbe de Mayayo continúa como aguas vivas, Azarbe de Mayayo, que riega las tierras del Cardenal Belluga. El Azarbe del medio pasa por esa colonización del Cardenal Belluga hasta ir al río Segura, y el Azarbe viejo es el que da origen al Azarbe de la Reina, que es el que riega San Fulgencio. Arriba Mayayo riega Dolores y la Reina riega San Fulgencio. Pero fijaros que el tema todavía se complica más, la generosidad y la reutilización del agua. Por eso luego cuando dicen derrochéis el agua a los agricultores y el agricultor se queda empequeñecido, le falta cultura o ímpetu de defensa, y dice derrochamos agua. Bueno, Mayayo de nuevo va al río, la Reina va de nuevo al río, pero por debajo va el canal de riegos de Levante, margen izquierda. Y el canal de riegos de Levante ya es de la compañía Riegos de Levante, que se crea a principios del siglo XX con los sobrantes del río Segura y que recoge las aguas sobrantes de esos azarbes. Con lo cual son encabalgamientos de esa red de azarbes que va al río, que dotan con compuerta lateral el cauce que pasa por debajo y que trae el agua en virtud de esas elevaciones de riegos de Levante hasta los campos de San Juan y Muchamiel. Es decir, tenemos un recorrido del agua del Segura súper espectacular para regar parte de las tierras aquí. Y la última idea, ya para terminar, es decir, si la red de canalizaciones es lineal y es un ejemplo de colonización progresiva, histórica y temporal, tenemos el otro proceso, es decir, la lucha contra el agua mediante esos recrecimientos, esas motas que siguen la red de riego avenamiento y que sigue el propio río Segura. Con las obras de canalización del nuevo río, aquí vemos una mota, era una mota del río cortada, para que veamos que simplemente la tierra es tierra
apisonada, donde la vegetación la fortalece en las obras del río, y esa mota lo que sirvió es para distribuir el hábitat, con lo cual hay una transposición del comportamiento de la naturaleza al asentamiento de la población en el lecho de inundación del río. Con lo cual, cuando vemos la huerta de Orihuela, es que estamos viviendo sobre el lecho mayor del río Segura. El lecho mayor en los momentos de crecida, cuando no hay crecida va por un cauce que incluso es ínfimo. Y tenemos, por ejemplo, un eje lineal que me parece espectacular, y que esto es una de las últimas aportaciones que he hecho y publicaciones, es el eje, tomando como referencia el municipio de Catral, que era un pueblo-calle, pero un pueblo-calle que tiene 3 kilómetros de longitud. Está todo ese eje por debajo de la isosista de los 10 metros de altura sobre el nivel del mar, es decir, ya la cota es ínfima, entraríamos dentro del Sinus Ilicitanus. Sigue la traza marcada por la acequia mayor de Callosa y el camino y conecta de un extremo a otro la barriada de la Cruz con la barriada de Sant'Águeda, que termina ya dentro del almazal residual, espacio que da origen al Hondo. Y fíjense cómo en ese eje la carretera se nota un desnivel donde se asientan las casas y donde va el eje de la acequia mayor en el tramo final. Esta es la barriada de la Cruz. Luego en el centro tiene Sant'Águeda, tiene Catral, que su origen fue un pueblo lineal. Hoy, con el crecimiento, polígonos industriales, etcétera, pues evidentemente ha desbordado y ha invadido el espacio aluvial de Huerta. Y hemos medido a lo largo de todos esos 3 kilómetros, y el desnivel que hay de la solera, de la rasante de la carretera con relación a las tierras de cultivo deja a veces diferencias de 1 a 2 metros de altitud. Claro, 1 o 2 metros de altitud hace que en un momento de inundación tú puedas transitar por la propia llana aluvial, porque claro, para que el agua invada también esas casas, en ocasiones, dependiendo de estar, las ha invadido, pero eso también es una forma de adaptación frente al riesgo de inundaciones en la propia comarca. Y ya, como último, elaboración de conclusiones, son menos cuarto, 3 ideas son las que he desarrollado. Voy a hacer una síntesis de esas 3 ideas. Un agroecosistema frágil y original. La huerta, lo que he presentado, ha sido un paisaje fuertemente antropizado que cambió radicalmente el medio. Por eso decimos, cuando vemos huerta, no hay que decir, el paisaje de huerta, no, es el lecho del Segura convertido en huerta, porque estamos viviendo en el lecho del Segura. Por eso la tromba de agua que cayó con las ramblas que se desparramaron sobre ese lecho aluvial y la propia ruptura del río, es decir, la conjunción de los 3 elementos, motivó que todo el lecho del Segura volviera como tradicionalmente era, ¿no? De frente montañoso a frente montañoso. La segunda idea, la huerta, una construcción social. La huerta es un edificio milenario. A mí ese término ya lo voy a reproducir siempre porque creo que refleja muy bien ese concepto de patrimonio. El patrimonio, ¿qué es? Una construcción social. Y lo representamos en una catedral, en una iglesia, en el pantano. Bueno, pero no solo es eso, es el territorio, es lo que hay, es la sociedad que ha hecho posible ese bien, es la repercusión que ese bien ha tenido en la sociedad. Es un edificio milenario, fruto de una colonización lineal. Aquí son las líneas de agua, los ejes del agua, los que han marcado esa presencia en el territorio. Y por último, el agua, un bien de uso comunitario. Digo de uso porque se va transfiriendo de un sistema de regadío a otro, de un eje a otro, sin dar síntomas de agotamiento y fertilizando el suelo, aunque también evidentemente hoy día con una agricultura química la pobreza del agua se nota, que no es como el agua cuando era una agricultura orgánica frente a la agricultura química que hoy tenemos. De manera que la huerta es un exponente de sostenibilidad en el manejo y reutilización de unos escasos caudales. Yo creo que esto es lo que tenemos siempre que reproducir cuando nos atacan de que derrochamos el agua, despilfarráis el agua. En cambio, el riego por goteo es la excelencia, cuando ese riego por goteo lleva consumo de energía, etcétera, etcétera, y lo nuestro todo es por gravedad. Y ya para terminar, como practico una geografía histórica, hay una frase que no me canso que tenemos: si hablamos de patrimonio, sabemos que es el legado de una generación a otra y ese compromiso que tenemos de mantenerlo en el tiempo y de legarlo también pues, a mis hijos, a mis nietos, que lo conozcan y que ellos a su vez lo sepan preservar. Y fijaros que hay una frase de Heródoto en su libro de historia del siglo V a.C. que nos encomienda o nos
recomienda que debemos de evitar que con el paso del tiempo los hechos humanos queden en el olvido. Yo creo que la Huerta de Orihuela es un excelente hecho humano de un gran edificio que las administraciones debían de ser sensibles en la preservación y en la conservación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio, de verdad, ha sido un placer escucharte, tu intervención ha sido magnífica. Vamos a pasar a la pausa café, pero antes de ello, si alguien tiene alguna preguntita breve o alguna cosa, es su momento. Sí. ¿Alguna cuestión en la sala? Buenos días, hola Gregorio. Hola, José Antonio. Nada. Eres un defensor de la huerta, con lo cual sé que no va a ser una pregunta difícil. Enhorabuena por la exposición. La capacidad que tiene Gregorio para la capacidad de síntesis para explicar lo complejo de la Vega Baja es una maravilla. Solamente aprovechar esta jornada para lo que venimos defendiendo los que defendemos la huerta, la Vega Baja. A ver si toma la administración conciencia del sistema de regadío que tenemos y que no lo deje perder, porque la semana pasada se celebró el Congreso del Agua en Albatera y no hicieron ninguna referencia al sistema de regadío tradicional. Es decir, que parece que han pasado 1000 años y no se valora. Entonces, pues nada, pues desde aquí que tomen el testigo las personas que tengan capacidad para ello, a ver si se puede proteger ese sistema de regadío. Y nada, y un placer escuchar a Gregorio porque todos los datos que dan a vosotros son a chino, ¿no? Porque son tantas acequias, tantas azarres que al final es imposible conocerlas. Pero bueno, los que vivimos allí y tenemos origen de agricultores, todo eso lo llevamos en la sangre. Pues nada, pues solamente elogio a Gregorio Canales porque es una exposición magnífica. Muchas gracias, José Antonio. Él es un seguidor y un defensor a ultranza de la huerta y la conoce. Yo siempre me planteo cuando hablo de estos temas, si lo hablo en la Vega Baja me siento más incómodo porque estoy hablando de cosas que los protagonistas están sentados en la sala, que son los agricultores, ¿no? Y por eso estoy mucho más cómodo cuando lo hablo fuera en otros foros, pues si son foros ya de otros países, porque ciertamente lo desconocen. Y me ha costado mucho presentarlo, porque yo sé que es denso toda esa circulación del agua, pero claro, quedarme con el eje de riego, el eje de avenamiento, hay que darle la dimensión verdadera que tiene. La única posibilidad es desmenuzar a una acequia o desmenuzar esas posibilidades del regadío. Y José Antonio, tú sabes con lo que has dicho de que no contemplan el riego, y es que hoy que tenemos muchos paisajes del agua, hay paisajes del siglo XX que tienen detrás grupos de presión, grupos empresariales, y ciertamente la huerta ha quedado como un paisaje residual de población envejecida, sin relevo generacional, con encima un planteamiento económico de el ladrillo es más rentable momentáneamente que mantener una tierra, y nos falta esos grupos de presión, que ciertamente, bueno, una cosa es transmitir el valor del ámbito académico, pero a veces no llegamos a los políticos, porque los primeros políticos son los que quieren hacer tabla rasa y convertir aquello en una urbanización adosada con otra, y así llegar, si es posible, hasta Murcia, ¿no? Porque el litoral ya está ocupado, entonces vamos a ocupar ahora el prelitoral, y el prelitoral es la huerta. Frente al sur del mar, en la línea de costa, tenemos el verde de la propia huerta. Lo que pasa es que el verde también van a acabar con el verde. Al final va a ser ladrillo enfrente y bungalow de mala calidad, con un diseño reiterativo hasta la saciedad, y al final, bueno, pues más que generar topofilia al territorio, nos genera topofobia, es decir, que aborrezcamos nuestro propio territorio. Y es porque no tenemos esos grupos de presión que son los que reivindican el agua para territorios cercanos y no reivindican un agua de calidad para un paisaje milenario como el nuestro. Por eso yo tenía muchas expectativas en los paisajes culturales de la UNESCO, en esa declaración de patrimonio, pero es que hasta los políticos nos dejaron de lado, porque no quisieron contemplar los juzgados privativos de agua de Orihuela. Contemplaron el Consejo de Hombres Buenos, cuya primera reglamentación es posterior porque no la conservan a la de Orihuela,
y el Tribunal de las Aguas de Valencia, que tiene la espectacularidad de la Puerta de los Apóstoles, y bueno, pero que es coetáneo. Si me apuráis, el de Orihuela es más antiguo, porque es de Alfonso X el Sabio, y el otro ya es de Jaume I, creo, con lo cual, es decir, hay unos años de diferencia. Y en cambio dijeron, Orihuela no. Al decir no, no das valor al territorio, y al no dar valor al territorio puedes hacer todas las agresiones que quieras, porque como ni reivindicamos nuestra cultura ni reivindicamos nuestro territorio, pues que nos pasen vías rápidas, que hagamos cantidad de infinitas rotondas y que el tren de alta velocidad, cosas que no eran necesarias en plena huelga. Eso es lo que yo pienso y no me canso de repetir. Vale, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Gregorio. Sí. Bueno, tú también me lo vas a poner fácil porque eres amigo. Encima muy antiguo doctorando mío. Yo felicitarte porque la intervención, como siempre, magnífica. Aprendemos muchísimo cada vez que te oímos hablar de la huerta de la Vega Baja y de otros muchos temas que te he oído hablar. La verdad es que la visión holística siempre que haces del estudio del territorio, que sabes que compartimos perfectamente, han nombrado la isla de Tabarca, ya sabes que compartimos esa visión holística, la ha reflejado perfectamente aquí, está provocada por el propio agua, con la propia arquitectura hidráulica, esa visión holística del territorio, porque si no, no se puede comprender esa transformación del territorio a lo largo de la historia. Y decirte que ya que has nombrado San Juan, estamos en San Juan, nos da mucha envidia, Mato, ¿no? Nos da mucha envidia, porque en ese mapa del principio que has puesto con esos dos territorios solo en España, dos en Italia y uno en Grecia, sí. La huerta de Valencia, la huerta de Orihuela, debería estar la huerta de la Alacantí, nuestra, si no estuviera de estado. Nos da mucha envidia, a pesar de los problemas que apuntas, nosotros no tenemos ninguna visión ya de ninguna arquitectura hidráulica, que la habría, de época islámica también, como nos consta, y no de época islámica, que es algo que te quería preguntar, sino desde época romana, con un montón de población islámica vinculado a lo que es la huerta, la desecación de la laguna de la Albufereta, que estaba rodeada de restos desde época ibérica, más antiguos, desde época prehistórica incluso, algo que a lo mejor también, no sé si tienes algún dato que también pasaría en el entorno de la huerta de Orihuela. Chema, tú sabes que yo eso lo conoces mejor que yo por los restos arqueológicos que has estudiado y la puesta en valor que se ha hecho, ¿no? Quien ha hecho la pregunta es el director del Museo de Nueva Tabarca, es doctor por la Universidad de Alicante y tuve la suerte de dirigir una magnífica tesis doctoral que publiqué en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se puede descargar, es gratuita y está en la página web de la Cátedra Arzobispo Loaces. Si ponen Arzobispo Loaces, Universidad de Alicante, te lleva a la página web y en la página web se puede descargar tanto el libro de la arqueología del agua y sostenibilidad, la monumentalidad del edificio hidráulico, como su tesis doctoral, que fue espléndida. Hombre, sabemos que en los terrenos de secano el proceso de villas romanas, y buenas las tenemos aquí, y en lo que luego sería la huerta de Alicante, ¿no? De esa transformación con esa gran obra hidráulica que es el pantano de Tibi y toda la red de acequias y canalizaciones. Sí que es lamentable que no esté incorporado en ese catálogo. Pero claro, cada uno se lamenta de lo que le toca. Yo me lamento de que se individualiza a nivel europeo la importancia de esas dos huertas, dos microespacios ínfimos en la península, cuando lo demás hay grandes manchas, ¿no? Que son kilómetros y kilómetros y superficies impresionantes, y en cambio lo nuestro, que sería un micropaisaje tan sensible, con tanta grandeza, con tanta... Porque claro, en esa visión integral que dice Chema, que él utilizó ese término para Tabarca, en esa visión integral, aquí no hemos hablado de Orihuela, que es la gran ciudad. ¿De dónde sale la riqueza de Orihuela? Cuando uno va a Orihuela se sorprende, universidad del siglo XVI, el palacio episcopal, las casas nobiliarias, todo eso sale de la riqueza de la tierra, porque todos, la economía era una economía agrícola, con lo cual, es decir, el círculo es que no lo puedes abarcar. Por eso he dicho una sociedad organizada cuya cabeza es Orihuela, y cabeza Orihuela era todo, y buena prueba está en los 5 monumentos nacionales que Orihuela tiene, y luego la cantidad de PIB, ¿no? Una vez con la ley del patrimonio histórico español del 85. Todo eso ha salido de la tierra, y eso ha salido de la agricultura, y eso ha salido de la huerta, no de la agricultura del Tropaz y Tajo Segura, ni de Ríos de Levante, las elevaciones del principio del siglo. Ha salido de la huerta y de ese trabajo
que incluso el propio suelo, la tierra de cultivo es patrimonio, porque claro, de una zona pantanosa encharcada, convertir un suelo en una fertilidad extraordinaria, que incluso ya Cabanilles en el siglo XVIII dice que la tierra de Orihuela servía de abono a la huerta de Valencia, es decir, está ponderando extraordinariamente bien ya ese suelo, con toda la enmienda de suelo que se ha producido en esos siglos de enmienda de suelo y de aporte de limos por el propio río. Es decir, el suelo, la superficie de cultivo, a veces no la contemplamos como un patrimonio y es el gran patrimonio olvidado, ¿no? Porque de ahí es donde hace que no demos síntomas de agotamiento en esos suelos. Bueno, es decir, que ese proceso holístico es todo. Y de lo que es capaz, Gregorio, el ser humano, bueno, de transformación ecológica de un territorio, viendo lo que has presentado, esas construcciones milenarias, ya desde lo que somos capaces, si queremos, de transformación inteligente de un territorio sin destruir el planeta. Sí, claro. Yo creo que es una reflexión también acorde a tu intervención. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues realizamos una breve pausa café. Están todos invitados aquí en el exterior a un café, un bocado. También comentaros que aquí en el Complejo San Juan hay un menú de 20 euros en el buffet libre para quien quiera quedarse aquí a comer. Y nada, dentro de media horita estamos aquí, ¿vale? Muchas gracias.
es súper difícil. Eso está aquí. Vale, y esto se ve perfectamente. ¿Ves? Yo pongo aquí y esto. Me lo quito de aquí ya. Y ya está, ¿no? Vale, esto lo dejo ahí. ¿Molesta? Sí, a mí me gusta mucho. Ya habéis escuchado un par de veces.